Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra. El tema de la voluntad de Dios y la voluntad nuestra es un tema que ha traído a lo largo de la historia de la Iglesia debates. Y algunas personas, a grupos de hermanos, cuando, tienen un familiar enfermo a las puertas de la muerte, piden oración a varios hermanos, lo cual trae variedad de respuestas. Unos oraremos para que Dios sane. Otros oraremos para que se haga la voluntad de Dios. Otros simplemente no oran con fe, sino que piden la voluntad. Señor, hágase tu voluntad. Si tú quieres que él muera o ella, y es el tiempo, ya se cumplió, pues que se vaya. Y no oran más y no se preocupan más por el asunto. Pero cuando el otro grupo de personas insisten en la sanidad divina, insisten en la redención del ser humano, creen en que la oración ferviente mueve el corazón de Dios. Y es cierto. Jesús nos enseñó, cuando oren, digan: Dios, hágase tu voluntad y no la nuestra. Nosotros como creyentes estamos en la necesidad de conocer su voluntad. Por ejemplo, es voluntad del Señor que oremos por nuestros gobernantes. Es voluntad del Señor que oremos los unos por los otros. Oremos por misioneros, por maestros. Oremos por nuestros seres queridos. Oremos para que vivamos en paz y sosegadamente. Oremos por el trabajo, por el sustento, por nosotros mismos. Oremos por corrección, por disciplina. Oremos en agradecimiento. En una ocasión Dios le manifiesta a Jonás: Nínive será destruida. Ve y proclama: Nínive será destruida. Sabemos la historia. Jonás fue y proclamó: Nínive será destruida. Los gobernantes y habitantes de Nínive oyeron la proclamación de Jonás y tuvieron temor. Número 1, tuvieron temor. 2, reconocieron que Dios estaba hablando por medio de Jonás. Número 3, comprendieron su situación pecaminosa y proclamaron ayuno. Dios no les ordenó proclamar ayuno. Ellos lo proclamaron. Pero lo que sigue sí es la voluntad de Dios. No estamos en contra del ayuno. En ninguna parte Dios está mandando a las naciones a que proclamen ayuno. Pero lo que sigue sí es la voluntad. Arrepentimiento. Reconozco mis pecados y me arrepiento de mis pecados. Nosotros como nación hemos pecado y Dios tiene toda la razón en destruirnos. Merecemos más.
Pero también la voluntad de Dios es, si el pueblo reconoce su condición pecaminosa y se arrepiente y se acerca a Dios clamando por perdón y misericordia, Dios es conmovido a misericordia y Dios extenderá su mano redentora. Y eso fue lo que hizo Nínive. Se arrepintieron de su mal camino. Movieron el corazón de Dios. No es que Dios se equivoque ni Dios esté jugando. El arrepentimiento y el cambio de actitud de la nación evitó que Dios destruyese a Nínive. El Señor caminaba y se acerca a un dirigente angustiado, preocupado, clamando: Señor, ten misericordia. Mi hijo está enfermo. Temo lo peor. Señor, por favor, sánalo. Ten misericordia de mí. El Señor se dirige a la multitud. Tiene que haber un milagro para que ustedes crean en mí. Y luego se dirige al angustiado padre y le pregunta: ¿tú crees? El angustiado padre responde: yo sí creo que tú sanarás a mi hijo. El Señor responde: ve, tu hijo está sano. Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a esa palabra y se fue gozoso. Y antes de llegar a su casa, salen a su encuentro algunos familiares y amigos felices y le dicen: ¡hey, alégrate! Tu hijo sanó. Tu hijo vive. El padre pregunta: ¿y a qué hora sanó? Ellos responden: a la 1 de la tarde. A esa misma hora, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. El angustiado padre no se acercó al Señor preguntándole: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Que mi hijo viva o que mi hijo muera? Él se acercó pidiendo vida, porque sabía que Jesús le daría la vida. Luego, el Señor observa a una triste madre llevando a su hijo a enterrarlo. Su sustento era viuda. Y sabemos el contexto histórico y las dificultades de las mujeres en aquella época. Jesús se acerca y toca el cadáver e inmediatamente vida sale de su mano. El Señor le entregó su hijo que estaba muerto vivo. La mujer no se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿es tu voluntad que mi hijo esté en esa condición o que viva? La mujer creyó, observó y el Señor obró. Pasa de mí esta copa y que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es un caso muy diferente, porque hay casos que son específicos. Los casos que mencionamos anteriormente mueven el corazón de Dios. Y ya conocemos que la voluntad de Dios es vida, salud. Ahora que si en algún caso algunas personas murieron,
No es que Jesús no responda a nuestra oración. El Señor sabe qué es lo que realmente nosotros necesitamos. Algunas personas sí murieron. La iglesia oraba intensamente porque Pedro estaba preso. Oraban por libertad. En sus oraciones no clamaban: Señor, ¿es tu voluntad que Pedro esté preso? Nosotros oramos: Señor, para que abras la puerta de la cárcel, libera a Pedro, no hay motivo para que Pedro esté preso. Y el Señor envió a su ángel, abrió las puertas de la cárcel y Pedro salió libre. Y cuando llegó a casa de los hermanos no creyeron, pero mientras oraban creían, pero cuando el milagro se realizó, pues dudaron. Así pasa con todos nosotros. El caso de Jesús: pasa de mí esta copa y que no se haga mi voluntad sino la tuya, es un caso específico de redención y de salvación, proclamado desde Génesis capítulo 3. La única manera de resurrección y de vida para la raza humana es la muerte de un ser perfecto, sin mancha, sin pecado. En este caso, Jesucristo. Si Jesús no muere, hoy estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados y con una sentencia nada halagadora. La voluntad de Dios, la redención, la muerte y la resurrección. Porque en su resurrección, usted y yo tenemos vida. Pablo estaba muy triste y estaba muy angustiado porque tenía un compañero muy amado, muy querido. Estaba muriendo. Cuidados intensivos. Y Pablo oró al Señor. Él no mencionó: tu voluntad es que él se vaya contigo ya, Señor. Bueno, llévatelo. No, él pidió a Dios: Dios, amo mucho a este compañero de milicia. Me es útil en el ministerio. Si muere él, una gran tristeza embargará mi vida, que me está embargando en este momento. Nosotros como creyentes sabemos que lo que nos espera después de la muerte o en la muerte es ganancia, es algo mucho mejor. Pero estamos en un lugar transitorio, es cierto, y sufrimos, gozamos, reímos, lloramos, enseñamos, aprendemos. Nos duele la partida de una mascota, cuanto más de un ser cercano, un familiar o un gran amigo o amiga. Señor, no te lleves a mi compañero de milicia. Ten misericordia de mí. Y el Señor respondió a la oración de Pablo y sanó a este consiervo. Y Pablo se alegró y se gozó. Oh Señor, te doy gracias porque has quitado de mí esta tristeza y este dolor que tenía de pensar que mi compañero estaba a punto de morir, pero oíste mi clamor de que permanezca con vida otro tiempo. Amados hermanos, el caso de Job, que mucha gente lo menciona. Observe que Job entró en una situación bastante lamentable, pero es de anotar que Dios le manifestó al mismo Satanás: hey, puedes quitarle todo lo que él tenga, pero su vida no me la toques, para nada. Y Job sufrió,
se enfermó, estuvo a punto de la muerte. No hay evidencia de que se orara por, salud. Bueno, sí, por recuperación es cierto. Pero bueno, conocemos el final. Job no murió. Sufrió. Muchos pensaron que moriría por su enfermedad y dolor. Pero finalmente vivió. La voluntad de Dios es que usted y yo le conozcamos. Jesús manifestó en Juan 17: le he dado a mis discípulos el conocer tu nombre. Job tuvo que llegar a esta situación de dolor, de angustia, para conocer a Dios, que esa era la voluntad de Dios. Por el camino que Job iba, Job no estaba conociendo a Dios, a pesar de que él consideró que lo estaba conociendo, como pasa como a muchos de nosotros. Creemos que conocemos a Dios. Nos creemos expertos en consejería y en arreglar los problemas de los demás. Yo sí conozco a Dios. Y mentira, no lo conocemos. Y Dios se quiere dar a conocer y nosotros le cerramos la puerta. Tapamos nuestros oídos, tapamos nuestros ojos, creyendo que ya lo conocemos, pero no es así. Entonces Dios tiene que llegar a esta situación de quitar las manos de nuestros oídos, quitar la venda de nuestros ojos con dolor y llevarnos a una situación de enfermedad para que en medio del dolor aprendamos a conocer a Dios. No es que sea el molde para conocer a Dios. Cada mundo o cada cabeza o cada creyente es un mundo para Dios. El método que utiliza Dios en usted no es el mismo que utilizará en mí. Pero Job al final proclamó: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Muchas personas con la pandemia, con el COVID-19, oramos. Algunos oran: Señor, que se haga tu voluntad. Señor, quizás tú nos quieres disciplinar o tú nos quieres castigar porque nuestros pecados son muy grandes. Y a veces en nuestras oraciones terminamos fortaleciendo a los conspiradores y a los culpables y los creadores de toda esta situación como corderos degollados al matadero. No oramos por justicia. La voluntad de Dios en todo momento es justicia. Oh Dios, acude pronto a liberarnos, acude pronto a socorrernos, y sean avergonzados y confundidos todos los que buscan nuestras vidas. Y digan todos los que aman tu salvación: engrandecido sea Dios, estamos afligidos y menesterosos. Apresúrate a nosotros, oh Dios. Grandes y maravillosas son tus obras. Proclamar justicia no es pecado, es la voluntad de Dios. Proclamar fuego a nuestras oraciones sean añadido, es la voluntad de Dios. Orar para ser protegidos del mal y del maligno
es la voluntad de Dios. Juan capítulo 17 nos dice: Señor, no pido por el mundo, pido por los que han creído en mí y los que creerán en mí después. Guárdalos del mundo, guárdalos del maligno, guárdalos del mal. Los salmos nos narran que seremos liberados de la peste destructora, de saeta que vuele en el día, del terror nocturno. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo y aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es triste y lamentable ver a muchos cristianos proclamar derrota, proclamar que el mundo ya se acabó, que el rapto vendrá, proclamar que los malos ya vencieron. No, proclamemos el nombre de Cristo. Seamos luz en medio de las tinieblas y sal también. Y proclamemos la voluntad perfecta de Dios. Y la voluntad de Dios, recuerde, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Debemos orar insistentemente, recuerde. El Señor nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Orad. No desmayéis en la oración. Oremos. Nosotros, sus hijos, no somos robots, somos sus hijos. Que con nuestro dolor, clamor, también movemos el corazón de Dios.